Para Weber hay maneras de poder entender el sentido de las acciones de los individuos, ¿no? O que son relevantes para la sociología. El primero tiene que ver con la interpretación de la historia. Nosotros, a través de casos históricos, podemos comprender el sentido de las acciones humanas, ¿no? Es decir, la historia, como ese flujo, recordemos, de acontecimientos que nos ayudan a entender el presente. Nos ayudan a entender el presente en la medida que nosotros mismos podemos ir comprendiendo el sentido de las acciones, de lo que ocurre en la historia. Y la historia en ese sentido tiene ciertas propiedades interesantes, ¿no? Lo primero, creo yo, tiene que ver con la idea que nos permite hacer miradas retrospectivas, nos permite ver la causalidad y también nos permite ver, siguiendo la lógica de Weber, pues también los desarrollos posteriores, es decir, cuáles fueron las consecuencias de un cierto tipo de pensamiento, cuáles fueron sus efectos determinados, ¿no? A partir de esa interpretación, ¿no?, del sentido de las acciones, de la racionalidad humana, nosotros podemos entender su desarrollo posterior, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar en este momento de un caso histórico. Las cartas que escribe Pedro de Alvarado al rey de España, que eran una copia de las cartas que hacía Hernán Cortés al rey de España informándole qué era lo que estaba ocurriendo en estos territorios donde estaban sometiendo a las poblaciones indígenas, ¿no? Todos ustedes recordarán el famoso suceso del encuentro entre Tecunumán y Pedro de Alvarado, ¿no? Esa historia que a todos nos cuentan de que Tecunumán se enfrenta con Pedro de Alvarado va a caballo, con su lanza y resulta que aparentemente Tecunumán piensa que el caballo y el hombre es un mismo sujeto y entonces por tratar de pegarle al caballo, resulta que entonces el otro sujeto aprovecha para atravesarlo con su lanza, ¿no? Entonces, esta historia que podría parecernos a nosotros una ingenuidad escolar, de hecho entraña toda una metáfora racional, ¿no?, que trata de justificar el motivo de la conquista, ¿no?, la superioridad o la supuesta superioridad intelectual y racial, ¿no?, del conquistador por sobre el conquistado, ¿no? Y por eso, en ese plano de lucha, el que sale victorioso es precisamente el español, porque el español aparentemente trae la comprensión y tiene digamos, podríamos decir, la inteligencia superior o la inteligencia suficiente por encima del indígena para poder derrotarlo, ¿no? Y entonces el indígena, en virtud de su supuesta inferioridad intelectual para poder entender que el otro era un sujeto que iba sobre un caballo. Pero digamos, aquí lo que estoy haciendo es una interpretación contemporánea, retrospectiva, de un suceso que de hecho no sabemos siquiera si sucedió. Sin embargo, en lo que yo quiero resaltar más bien es que la intención de escribir este tipo de relato mítico, podríamos decir, es una justificación racional, ¿no?, de todo el orden de dominación y de sometimiento, ¿no?, con el cual se justifica de que en ese sistema de explotación colonial bastante, podríamos decir, perjudicial para las poblaciones indígenas, eh, estaba plenamente justificado, ¿no? Es decir, cuando uno se pone a pensar por qué el motivo de Pedro de Alvarado entonces para escribir este tipo de relatos. Tiene una explicación histórica, que es lo que quería yo resaltar acá poniendo un poco de sentido digamos, al pensamiento weberiano. Porque al final de este tipo de pensamiento se genera una ética. Es decir, va a ser la causa, ¿no?, que va a traer como consecuencia un tipo de ética de justificación del orden colonial, ¿no? La inferioridad natural, según los conquistadores, de los indígenas y por lo tanto la estructuración del orden social colonial, ¿no? Esto nos diría Weber sobre un caso determinado de interpretación histórica y así podríamos nosotros tomar una serie de interpretaciones de la historia que nos ayuda a entender el sentido de la acción humana
y las consecuencias que esa acción va a tener posteriormente. Weber, o sea, no toma este ejemplo que yo estoy tomando, él toma para poder entender, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo, ¿no? Como la ética calvinista, ¿no? Que hace mucho énfasis en la vida escrupulosa, de acumular, de llevar una vida trabajosa, podríamos decir. No podemos extendernos mucho en esto en este momento. Finalmente va a generar las condiciones necesarias para que el capitalismo se vuelva una tendencia en el norte de Europa o en los países de Europa Central, ¿no? Esta es, digamos, una manera de entender la acción social, ¿no? En un sentido histórico. Luego también la acción social podemos entenderla a partir de un promedio aproximado de casos, ¿no? Dice Weber, en un promedio de casos nosotros podemos entender que hay un motivo promedio, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos a 20, 30, 40, 100 personas que actúan de cierta manera, nosotros podemos interpretar a partir de sus acciones individuales cuál es el motivo para que esa masa de población se comporte de esa manera. Podríamos decir que esto es lo que nosotros hacemos cuando hacemos encuestas, ¿no? Nosotros estamos pidiendo un estudio de opinión. Cuando hacemos un estudio de opinión, nosotros queremos entender a veces motivos. Y cuando tenemos los motivos, podemos extenderlo a una población promedio, ¿no? A una masa de casos, diría Weber. Eso es uno. Tercera estrategia para poder comprender la acción, ¿no? Nos dice Weber por ahí, es a través de tipos ideales, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos de que la acción humana es idealmente racional, nosotros entonces tendemos a pensar de que si un sujeto hizo algo de cierta manera, es porque de acuerdo a este supuesto de racionalidad, esa persona probablemente actuó de esa manera si realmente es racional, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos lo importante del pensamiento weberiano con relación a la racionalidad. Nosotros ya no tenemos que estar interpretando una gama de posibilidades del por qué la gente se comporta como se comporta. Partimos de un supuesto básico, que es de que los seres humanos son racionales. Entonces, la tarea del sociólogo es tratar de entender cuáles son los motivos que mueven a esa racionalidad a hacer lo que está haciendo o lo que está realizando.